Estás escuchando una historia en Pandadrama Story. Que la disfrutes. Su Majestad ha regresado, llevando en brazos a una mujer cuyo destino es incierto. Seguí las miradas de asombro y aprensión de las doncellas del palacio, y al instante la reconocí. ¿No era esta Charlotte Chu? El amor de infancia de Su Majestad, la hija legítima del Duque Protector Chu. La familia del Duque Protector Chu fue confiscada y exiliada el año pasado. Jamás imaginé que Su Majestad traería de vuelta al palacio a su hija legítima de esa manera. Su Majestad depositó con cuidado a Charlotte en la cama de la alcoba interior y salió al salón principal donde yo me encontraba. Me miró con una voz que no denotaba ni alegría ni enfado. ¿Acaso la emperatriz no tiene nada que preguntarme? ¿Preguntarme qué? No me atrevería. Una viajera en el tiempo como yo no tiene trasfondo, ni un vínculo emocional profundo con el emperador, ni hijos en quienes apoyarse. Este puesto de emperatriz fue algo con lo que por suerte me topé y cada día lo ocupo. Vivo con miedo constante. ¿Qué podía yo usar para competir con quienes habían nacido y crecido en este palacio prohibido? Pero incluso siendo emperatriz solo de nombre, debía seguir el protocolo y ofrecer algunos consejos por las apariencias. De lo contrario, mi tía, que también es la madre adoptiva de Su Majestad, volvería a leccionarme sobre la virtud femenina para torturarme los oídos. Incliné la cabeza, procurando que mi voz fuera lo más suave y virtuosa posible. Majestad, el asunto de tomar una consorte debería, como mínimo, tramitarse siguiendo los procedimientos adecuados del Ministerio de Derechos. Me temo que traer a alguien de vuelta al palacio de esta manera será difícil de explicar tanto a la corte como al harén imperial. Todos saben que los ministros son quienes realmente tienen el poder en este asunto. Al fin y al cabo el harén actual solo me tiene a mí, ni siquiera somos suficientes para una partida de cartas. El ambiente a nuestro alrededor se volvió repentinamente gélido. Tras un instante finalmente habló con un tono cortante. Ella es la hija legítima del Duque Protector, y a pesar de la caída en desgracia de su familia, no puede ser convertida en una simple concubina. Al oír esto lo comprendí de inmediato, quiere reemplazarme como emperatriz. Inmediatamente mostré la debida cortesía, con tono obediente. Este sujeto solicita respetuosamente permiso para regresar a sus aposentos a recoger sus pertenencias. Frunció el ceño con expresión de desconcierto. ¿Por qué necesita recoger sus pertenencias? Por supuesto, para una salida elegante. Pero puesto que Su Majestad necesita espacio para usted y su amor de la infancia, ¿de verdad es tan ingenua? Incliné la cabeza poniendo la expresión más comprensiva y virtuosa que pude. Este súbdito cree que deberíamos permitir que la señorita Charlotte se quede temporalmente, para que se familiarice gradualmente con los deberes de una emperatriz, facilitándole así la toma de posesión del Palacio Central más adelante. ¿Existe alguna emperatriz tan oportuna y sensata como yo? Continué indagando con suavidad. Resulta que este sujeto se dio cuenta de que el Palacio Changluo tampoco está nada mal. Si es posible, mi idea es que el Palacio Changluo y el Palacio Beiyang estén en esquinas opuestas. Si me mudo allí, les garantizo que no molestaré a los tortolitos. El emperador Adrián, sentado en lo alto con los ojos entrecerrados, respiró hondo. Su expresión parecía oscilar entre reprimir la ira y soportar algo profundamente perturbador. Parece que ser emperador no es nada fácil. Guardias, lleven a Charlotte al salón lateral del Palacio Beiyang, ya que la emperatriz ha sido tan amable, que ella se encargue de ella. De acuerdo, si no me dejas irme, que así sea. Pero ahora me obligas a vivir con mi rival amoroso, ser emperatriz es realmente demasiado difícil. Charlotte resultó herida, así que Su Majestad asignó a una doncella de confianza del palacio para que la atendiera. Incluso cuando iba de visita, alguien me seguía constantemente. Mientras otras viajan en el tiempo para convertirse en emperatrices, dominan el harén con una mano y controlan la corte con la otra, reuniendo convenientemente innumerables facciones. Pero yo, una patética emperatriz, tengo que cuidar virtualmente al amor de la infancia de mi marido. Incluso visitarla requería ser vigilado como un ladrón. Acababa de regresar de los aposentos de Charlotte, ni siquiera me había sentado y no había probado un solo sorbo de té cuando una doncella del palacio vino a informarme. La emperatriz viuda, que también es mi tía, me invita al Palacio Fanning a tomar el té. Sentía que estaba a punto de enfrentarme a una gran enemiga, mientras alguien me retocaba el maquillaje para que luciera impecable,
antes de dirigirme tímidamente a su palacio. Tan pronto como terminé de presentar mis respetos, la emperatriz viuda me preguntó directamente: ¿ha estado Su Majestad visitando su palacio a diario últimamente? ¿Cómo decirlo? Para ser más precisa, estoy alojada en el nidito de amor que comparte con aquel amor de la infancia al que tanto añoro. Claro que una emperatriz tan patética como yo jamás se atrevería a decir la verdad. Informando a la emperatriz madre, Su Majestad ha estado viniendo a diario, lo cual debe preocuparle. Es por su visita diaria a la mujer de sus sueños que tengo que encubrirlo en todas partes, hasta el punto de que no puedo comer bien ni dormir en paz. Un fuerte crujido resonó. Di un respingo del susto, la taza de té que tenía delante se había hecho añicos. Ya veo, así que te quedas ahí sentado mirándome. Charlotte, de la casa del duque protector Chu, ha sido traída de vuelta al palacio por Su Majestad y alojada en tus aposentos. Como era de esperar de la emperatriz viuda, sus expresiones faciales estaban perfectamente controladas. Recuperó rápidamente la compostura y se volvió hacia mí con una mirada de decepción y enfado. Usted es la emperatriz. Debe saber qué hay que hacer a continuación. Su Majestad aún es joven, su posición aún no está consolidada. Hay muchas cosas que debes comprender y compartir sus cargas. Ya son mayores de edad, estos asuntos les corresponden a ustedes dos, marido y mujer. Permítanme explicárselo con palabras sencillas. Su Majestad aún es joven y no puede deponer a una emperatriz por una sola mujer. Debo comprender su romance y encontrar el momento oportuno para unir a esta pareja predestinada. Mi tía ya no puede controlar a su hijo adoptivo, así que lo deja en manos del destino, y yo, su nieta, solo puedo rezar por mi propia fortuna. Debe ser algo así. Esta persona lo entiende. Ahora lo entiendo perfectamente, dijo, haciendo un gesto con la mano para que me retirara. Hablando de mi tía, ella fue originalmente la segunda emperatriz del difunto emperador. En aquel entonces, ella apenas tenía 20 años cuando tuvo que casarse con un emperador fallecido, de unos 40 y tantos. Todo porque el emperador deseaba forjar una alianza con mi familia materna, una renombrada familia militar. Irónicamente, justo un mes antes de la gran boda, nació el actual Su Majestad. Su madre biológica luchó hasta dar a luz a término antes de fallecer, confiándolo a mi tía en su lecho de muerte. El difunto emperador reinó solo hasta que Su Majestad cumplió 12 años. A partir de entonces mi tía y Su Majestad, una viuda y el otro huérfano, tuvieron que recurrir a la influencia de mi familia materna para mantener su posición entre los poderosos de la corte. Ahora Su Majestad lleva 10 años en el trono. Aunque la posición imperial es temporalmente estable, la batalla con los antiguos ministros dista mucho de haber terminado. La situación de mi familia materna es aún más trágica. Mi único hermano mayor murió en combate en una lejana frontera hace 2 años. Cuando su ataúd fue llevado de vuelta a la capital, de alguna manera el dueño original se estrelló contra él, desapareció quién sabe dónde, y yo entré en este cuerpo. Un mes después fui llevada al palacio como emperatriz, comenzando oficialmente mi humilde y patética vida. Durante los primeros 6 meses de nuestro matrimonio, fuimos marido y mujer solo de nombre, cumpliendo con nuestros deberes los días 1 y 15 de cada mes. Gradualmente el número de días que permanecía en mi palacio aumentó de 10 a medio mes, y luego a 20. Ingenuamente una vez pensé que era una buena señal, hasta que Charlotte regresó al palacio y Su Majestad comenzó a quedarse todo el tiempo. Me froté la espalda baja dolorida, mientras observaba al hombre junto a la cama cambiarse con calma sus ropas de dragón para prepararse para la corte matutina, y dije entre dientes: Su Majestad trabaja tanto cada día, debería cuidar también su salud. Al ver que no mostraba señales de enfado, continué con cautela, con un tono lleno de preocupación. Además, Majestad, usted permanece en el palacio de este súbdito todos los días así, ¿cómo piensa explicárselo a la señorita Charlotte? Su Majestad respondió con total indiferencia: no le importará. Solo pude aplaudir mentalmente su actitud, sin duda digna de alguien destinada al puesto de emperatriz. Tal nivel de tolerancia era extraordinario, pero aún así no me sentía tranquila. Apreté los puños mirando su alta figura que se acercaba, y luego incliné rápidamente la cabeza, con la voz apenas audible. ¿Y si esta mujer queda embarazada? Si es niña, no hay problema, pero, ¿y si es niño? Se detuvo y su voz profunda resonó. Que el Palacio Central tenga un heredero sería una gran alegría,
sea niño o niña, sería una celebración para todos en el mundo. Se me heló la sangre. Que el palacio principal tuviera un heredero, y no la emperatriz un hijo. Esas palabras lo decían todo. ¿Acaso no era esto precisamente lo que se esperaba, quedarse con el niño y abandonar a la madre? Según todas esas historias de intrigas palaciegas, cuando llegara el momento, ¿no heredaría simplemente Charlotte un hijo al que yo había dado a luz con tanto sufrimiento? ¿Qué estará pensando la emperatriz? Su voz suave me sacó de mis pensamientos aterradores. Había terminado de cambiarse y ahora estaba sentado junto a la cama, acariciándome la mejilla con su mano cálida. «Quédate con el niño, abandona a la madre», exclamé aturdida. En cuanto pronuncié esas palabras, la sonrisa de su majestad se desvaneció al instante, su expresión se ensombreció y su voz se volvió gélida. ¿De verdad la emperatriz me considera una persona tan insensible e ingrata? Las alarmas resonaron con fuerza en mi cabeza. Mis instintos de supervivencia se activaron y de inmediato, me levanté de un salto, masajeándole la espalda y frotándole los pies mientras, sin pensarlo, profería halagos. ¿Cómo podía ser? Su majestad es profundamente afectuosa y justa, su nobleza alcanza los cielos, atestiguada por el cielo y la tierra. Al ver que la frase «olvidando la justicia ante la belleza» estaba a punto de escaparse de mis labios, tuve que hacer un gran esfuerzo para reprimirla. El resultado de mi fallido intento de adulación fue verme inmovilizada en la cama, interpretando a regañadientes el papel de una consorte imperial agraviada. Bueno, teniendo en cuenta que he viajado a la antigüedad y me he topado con un marido así, supongo que eso puede considerarse una experiencia enriquecedora. A la tarde siguiente, tras despedir con dificultad a su majestad para que se ocupara de los asuntos de Estado, lo primero que hice fue pedirle a alguien que preparara anticonceptivos. Me negué rotundamente a convertirme en una máquina de hacer bebés sin voz, y mucho menos en la más patética de todas las protagonistas femeninas viajeras. Curiosamente, después las doncellas del palacio cuchichearon entre ellas diciendo que Charlotte había seducido a su majestad hasta tal punto que éste faltó a la corte matutina. Pero por supuesto él estaba conmigo en ese momento. Últimamente he notado que su majestad se comporta de forma un tanto extraña. Aunque llega puntualmente a mi palacio cada día, he descubierto que por las noches se escabulle a escondidas al salón lateral, regresando solo al amanecer. Qué enérgico es el joven. Se pasa la noche haciendo travesuras y sin embargo, al día siguiente es capaz de ocuparse con calma de los asuntos de la corte. ¿En qué estará pensando mi señora, tan distraída? En ese momento, Charlotte y yo estábamos sentadas en el pequeño jardín del Palacio Beillan. Las heridas de Charlotte habían mejorado bastante últimamente, así que su majestad no pudo evitar buscarla, pues desconocía por completo la belleza y el valor del jade. Negué con la cabeza con una sonrisa forzada. Nada en especial, solo he notado que la tez de mi hermana ha mejorado muchísimo últimamente. Probablemente te recuperes del todo pronto. Todo se debe a los cuidados tan dedicados de mi señora, no sé cómo agradecerle tanta bondad. Charlotte habló con total sinceridad. Por favor, no se preocupe, con tal de que me perdone la vida cuando asuma este cargo, le estaré muy agradecida, continuó, con un tono lleno de sinceridad. Mi señora ha sido tan amable al permitirme recuperarme estos últimos días. ¿Qué le parece si esta noche me honra viniendo a mis aposentos para que le sirva personalmente té y pasteles como muestra de mi gratitud? Mi primer impulso fue negarme. Hermana, aún no se ha recuperado del todo, así que debe descansar bien. Pero al ver que la expresión de Charlotte cambiaba ligeramente, me puse inmediatamente alerta, casi olvidando su verdadero estatus. En este punto, ofender a la futura emperatriz significaría un destino peor que la muerte, ¿no es así? Asentí a regañadientes. Está bien, pero hermana, solo tienes que preparar un plato especial, deja que la cocina se encargue del resto para que no te canses. Eché una larga siesta por la tarde y al despertar, el cielo ya había oscurecido. Una doncella del palacio me despertó apresuradamente, recordándome que era hora de ir al salón de Carlota para la cena. En cuanto entré en la cámara interior, vi a su majestad y a Carlota sentados a la mesa del banquete. El ambiente era algo incómodo. Me acerqué e hice una reverencia según el protocolo. Este súbdito rinde homenaje a su majestad. La voz de su majestad resonó, ni cálida ni fría. Me hizo un gesto para que me sentara. Emperatriz, por favor, tome asiento. Sí.
Obedientemente respondí y me senté con suavidad, enderezando inconscientemente la espalda. En cuanto me acomodé, Su Majestad hizo un gesto a todos los sirvientes del palacio para que se retiraran y cerró personalmente las puertas de la habitación. Se giró hacia el biombo y exclamó: «Joven ministro, salga». Tras la pantalla, emergió una figura. Por un instante mi cerebro pareció detenerse. ¿No era Nathan Cheng, el segundo hijo del primer ministro? ¿Qué estaba pasando? Un emperador, una consorte y un joven noble, los tres reunidos en secreto por la noche, incluso con los ojos y los oídos tapados. Esto solo podía dar pie a sospechar algo turbio. Antes de que pudiera asimilar la sorpresa, una mano me sujetó suavemente la mandíbula, que estaba a punto de caer al suelo. Su Majestad se inclinó hacia mí, con una voz burlona y divertida. ¿Mi emperatriz se ha muerto de miedo? La que se ha muerto de miedo eres tú, toda tu familia se ha muerto de miedo. 3 personas, 2 hombres y una mujer, en la misma habitación así. Me temo que esto no es del todo apropiado. Tartamudeé, hablando incoherentemente. Grace, ¿qué te ronda la cabeza? Su Majestad, entre la impotencia y la diversión, me rodeó con el brazo, atrayéndome hacia su pecho antes de pellizcarme suavemente la mejilla. En ese instante, Charlotte y Nathan intercambiaron miradas significativas y sonrieron. Entonces Charlotte tomó la palabra para explicar con un tono formal y algo reacio. Señora, te súbdito y Su Majestad son completamente inocentes. Su Majestad es un caballero honorable y además, este súbdito y el joven ministro también lo son. Intenté zafarme del abrazo de Su Majestad, pero no pude, así que giré la cabeza con esfuerzo. Pero no creas que ignoro que te escapas a algún sitio todas las noches. Esta vez hasta Nathan soltó una carcajada. Mi señora, cuando Su Majestad viene a ver a Charlotte a medianoche, es para tratar asuntos importantes con este sujeto. Su Majestad arqueó una ceja. Siguiendo la corriente, si la emperatriz aún tiene dudas, a partir de ahora puede acompañarme. Negué con la cabeza enérgicamente. No es necesario, tema no interfiere en la conversación de asuntos de Estado entre Su Majestad y el ministro Cheng. Por dentro me desesperaba, trabajando horas extras a medianoche. Solo quiero abrazar mi amada cama. Pero no pareció importarle en absoluto mi expresión de dolor. Entonces está decidido. De ahora en adelante, a donde quiera que vaya, llevaré conmigo a la emperatriz. Dicho esto, Su Majestad hizo una señal para que todos cenaran juntos. Olvídalo, ya lo resolveré después. Primero déjenme comer. Le di un mordisco a un trozo de codillo de cerdo estofado y tierno, y mis ojos se iluminaron mientras me volvía hacia Charlotte con un sinfín de elogios. Hermana, qué codillo de cerdo estofado que has preparado, está absolutamente maravilloso. Su Majestad también estaba colocando otro gran trozo de codillo en su plato cuando sonreí, y le recordé: Charlotte es mayor que tú, ¿sabes? Saqué la lengua con vergüenza y me corregí rápidamente. Entonces la hermana mayor sí que tiene talento, dijo Charlotte con una dulce sonrisa. Mi señora, llamémosla Charlotte. Cuando terminó la cena y todos estaban algo alegres pero aún sin intención de irse, de repente se me ocurrió una idea. ¿Qué tal si jugamos a las cartas? Pensé que era una forma común de entretenimiento, pero, inesperadamente, los otros 3 negaron con la cabeza, confundidos. Me animé de inmediato, sintiendo que este era el escenario perfecto para brillar, y aclaré mi garganta para llamar afuera. Lily, trae la baraja de cartas que este palacio ha guardado con tanto cuidado. Estaba completamente segura de poder presentarles mi versión mejorada de las reglas, convencida de que esa noche ganaría una fortuna. Pero inesperadamente estos 3 genios ancestrales lo comprendieron todo con solo escucharlo una vez, e incluso extrajeron conclusiones de un caso a otro. El momento más oscuro de su carrera había llegado para la protagonista viajera. Una mujer moderna, orgullosa de su vasta experiencia en juegos de azar, fue derrotada sin piedad por 3 ancianos que acababan de aprender el juego, frustrándola hasta el punto de escupir sangre. Mientras yo sufría pérdidas, los 3 ganaban tranquilamente mi dinero mientras conversaban despreocupadamente sobre asuntos de Estado. Nathan habló primero: Majestad, este súbdito cree que es hora de cerrar la red. Su Majestad volteó una carta con desgana y preguntó: ¿Han picado el anzuelo? Sí. Tras los rumores que se extendieron entre este sujeto y la hija de aquella familia, ya han caído en la trampa.
Su Majestad colocó la última carta con un tono tan despreocupado como quien habla del tiempo. Sin prisa, esperemos un poco más, quiero ver cómo continúa este circo un rato. ¡Ay, no! Golpeé la mesa con frustración. ¿Por qué sigo perdiendo? En esta ronda de cartas, Nathan y Charlotte eran claramente los señuelos, trabajando juntos para que Su Majestad resultara ser el ganador. Al final, solo la pobre emperatriz, yo, lo perdió todo. En las siguientes rondas, Su Majestad dominó la mesa por completo, haciendo que mis escasas ganancias desaparecieran sin dejar rastro. Nathan fue el primero en gritar de angustia. Majestad, no le ha dado a esta súbdita una forma de vivir. Todavía necesito ahorrar para la dote de Charlotte. En cuanto terminó de hablar, las mejillas de Charlotte se pusieron rojas como tomates, y yo intervine rápidamente con tono lastimero. Exacto, Majestad, si gana alguna otra partida, este súbdito tendrá que sobrevivir a base de gachas el mes que viene. Su Majestad sonrió mirándome con cariño. ¿Acaso mis pertenencias no son también de la emperatriz? Permítame administrar su dinero. La partida de cartas no terminó hasta casi medianoche. Al regresar a mis aposentos, bostecé con cansancio. La vela se acababa de apagar cuando pensaba ir inmediatamente a ver al duque de Yoe, pero una figura ya se había acercado silenciosamente por detrás. Majestad, después de jugar a las cartas toda la noche, este tema está agotado, dije rápidamente. Una voz grave, cargada de una suave risa, llegó a mi oído, pero la emperatriz ya había dormido toda la tarde. El aliento ardiente de Su Majestad contra mi oreja me hizo estremecer instintivamente y agarrar su brazo con desesperación. Pareció percibir mi confusión y se acercó aún más, su pecho firme pegado a mi espalda. Busqué apresuradamente otra excusa, con voz apenas audible. Majestad, ha trabajado arduamente en asuntos de Estado todo el día, así que debería descansar temprano. Solo oí un suave suspiro cuando los brazos que me sujetaban se aflojaron, como un abrazo reconfortante. Me dio un beso en la frente con ternura, y su voz se hizo más grave. Está bien, no te molestaré más, duérmete. Su Majestad cumplió su palabra, cada pocos días me llevaba al salón lateral para que participara en asuntos importantes con ellos. Al principio me sentaba erguido y serio, dispuesto a escuchar chismes. Pero escuchar durante mucho tiempo se volvió aburrido, y de todos modos no entendía mucho, así que cada vez que entraba en el salón lateral, me inclinaba hacia un lado y cabeceaba. La primera vez que desperté sobre el pecho de Su Majestad y los vi a los tres conversando sobre asuntos serios, me dio tanta vergüenza que no supe dónde esconder el rostro. La segunda vez, en cuanto Su Majestad se sentó, me alzó con delicadeza hasta su regazo, me envolvió en su gran capa y me susurró al oído, «Gracia, duerme un rato». Luego me dio un beso en la frente. Nathan y Charlotte intercambiaron miradas con rostros incómodos, como si los obligaran a presenciar algo que no debían. Yo por mi parte sentía las mejillas arder, lamentando no poder esconderme bajo tierra en ese mismo instante. Para la tercera y cuarta vez, ya se habían acostumbrado a mi presencia como almohada humana, mientras que mi rostro se había endurecido hasta el punto de ser impenetrable para las balas. Lo único es que Nathan no ha venido al palacio en los últimos 15 días, dejando a nuestras partidas nocturnas de cartas con un jugador menos, lo cual me resultaba bastante aburrido. Mi señora, ¿ha oído hablar de Nathan? Nathan, el segundo hijo de la familia del primer ministro Chen, ha sido expulsado de casa. Y he oído que se ha marchado para formar su propia familia. Lily me masajeó los hombros mientras informaba rápidamente de las noticias. De inmediato mi mente evocó un escenario de drama romántico, abandonar a la familia por amor, romper lazos y marcharse. Cuando la casa del duque protector Chu sufrió una catástrofe, ¿acaso el primer ministro Chen no tuvo bastante que ver con ello? Mientras yo seguía absorto en la escritura y dirección de mi propio romance trágico sobre el hijo del enemigo, Lily destrozó mi fantasía sin miramientos. En realidad, el joven maestro Chen no era del agrado de la familia. Irse quizá no sea tan malo. Últimamente en la corte se debate a diario el asunto de la señorita Charlotte, e incluso algunos quieren reabrir el antiguo caso de la familia del duque protector Chu. El primer ministro tiene que lidiar con la corte por un lado y apaciguar al palacio real por el otro. Expulsar a la persona más problemática de la casa es bastante normal. Me inclino por esta postura. Cuando los titanes se enfrentan, los simples mortales como yo debemos mantenernos bien lejos.
Mi familia se retiró de esa situación tan complicada desde el principio. Desde que mi hermano mayor murió en batalla en la frontera, mi padre se desanimó y cedió casi todo el poder militar. Mi cuñada acababa de dar a luz cuando recibió la trágica noticia, y desde entonces está destrozada física y mentalmente con el alma a medias. Mis padres han dedicado todas sus energías a criar a su nieto. Una familia como esta no representa ninguna amenaza para el mundo. El tiempo pasó volando y ya era verano. El asunto de la entrada al palacio de la hija legítima del duque protector Chu había provocado acaloradas discusiones en la corte durante medio año. Su Majestad permaneció en silencio como una tumba, permitiendo que los censores presentaran informes diarios con sus consejos. Agotadas sus opciones con Su Majestad, dirigieron su atención a la emperatriz viuda. Tras escuchar de nuevo las quejas de los censores, la emperatriz viuda simplemente tomó un sorbo de té y pronunció un veredicto contundente: que cada familia envíe a sus hijas al palacio y veamos quién más se atreve a codiciar el puesto de duque protector Chu. ¡Qué idea tan brillante! Que todo el pueblo se una a la fiesta. Al enterarme solo pude exclamar: absolutamente genial. Por fin, habría hermanas que vendrían a compartir mis desgracias. Así en tan solo un mes el harén antes desierto se llenó de gente de repente. El censor Liu presentó a su segunda hija, a quien se le otorgó el título de consorte virtuosa Diana. El primer ministro Cheng presentó a su tercera hija, a quien se le otorgó el título de noble consorte Priscila. El general defensor de la frontera norte presentó a su hija mayor, a quien se le otorgó el título de virtuosa consorte Helena Wang. El ministro de Hacienda presentó a su cuarta hija, a quien se le otorgó el título de pura consorte Sofía. A las jóvenes de familias oficiales menores se les otorgó el título de damas puras. El primer día todo el grupo con sus fragancias celestiales y magníficas túnicas de seda, marchó hacia el Palacio Guayan para presentarme sus respetos, formando una imponente procesión. Traté de mantener una expresión digna, siguiendo las enseñanzas de mi tía, y pronuncié algunas frases clásicas y vacías, mientras luchaba por reprimir un largo bostezo. Justo cuando estaba a punto de concluir el asunto, Charlotte interrumpió de repente. «Hermanas, qué animada ocasión, y ni siquiera me llamaron», dijo con una frase que, aunque suave, también fue tajante, imponiendo su autoridad. Fue una jugada maestra, una invitada que se impuso a la anfitriona con suma facilidad. Antes de que pudiera decir nada, la noble consorte Priscila tomó la iniciativa, lanzando palabras afiladas como cuchillas contra Charlotte. A presenciar por primera vez una intriga palaciega tan de cerca fue realmente emocionante. Justo cuando la situación estaba a punto de convertirse en una pelea acalorada, la emperatriz viuda llegó con toda su gracia. El resultado fue que me regañó por no haber sabido manejar bien a mis hermanas. La consorte noble Priscila fue alabada hasta el cielo por su impecable etiqueta. En cuanto a Charlotte, con el respaldo de Su Majestad, no recibió ni recompensa ni castigo. En resumen, salvo yo, la emperatriz, todos obtuvieron lo suyo, todos ganaron. Hoy fue otro día más en el que me convertí en una emperatriz patética. Esa noche Su Majestad llegó tranquilamente a mi palacio Beiyang como si nada hubiera pasado. Me miró con un dejo de diversión en la voz. Como aún estaba molesta por la lección que la emperatriz madre había dado esa mañana, dejé rápidamente los palillos e incliné la cabeza para hablar con obediencia. Este sujeto no se atrevería. El incidente de hoy se debió precisamente a su incapacidad para manejar adecuadamente a las hermanas. Retírense todos. Deseaba hablar a solas con la emperatriz. Después de que todos los sirvientes del palacio se retiraran, Su Majestad se sentó a mi lado. Dejé los palillos con desgana, preparándome mentalmente para ser a la vez espectadora y actriz de reparto del gran drama que estaba a punto de desarrollarse. Los sucesos de hoy fueron, sin duda, parte de una partida de ajedrez cuidadosamente orquestada. Era evidente para cualquiera. Al fin y al cabo, había estudiado a fondo tanto la leyenda de Zenuan como el romance real de Rulli en Palacio. ¿Cómo iba a caer una protagonista como yo, viajera en el tiempo, en semejante intriga palaciega? Seguí charlando con Su Majestad un rato más cuando de repente noté que su mirada se detenía en mi vientre. Ajá. Así que hasta él se ha dado cuenta de que he engordado últimamente. Estaba preparando mil excusas para no ponerme a dieta cuando Su Majestad habló. ¿Por qué la barriga de la emperatriz aún no muestra señales? Claro que no hay señales. ¿Acaso no sabe que tomo anticonceptivos a diario?
Simplemente no ha sido el momento adecuado. Dije con cierto nerviosismo, dando un sorbo rápido de sopa para disimular mi expresión. Asintió. Cuando el destino lo permita, nuestro hijo llegará por sí solo. La mirada de su majestad en ese instante era tan profunda y dulce que podía abrumar a quien la tenía enfrente, y casi me hizo soltar la cuchara de la sopa. Tras la cena, su majestad pareció inclinado a pasar la noche en mis aposentos. Pero hoy era el primer día que las nuevas consortes entraban en palacio. Desconocía lo que sucedería a continuación, así que indagué con cautela. ¿A qué palacio de su hermana piensa visitar su majestad hoy? Respondió de inmediato, Gracia, mientras me pida que me quede, me quedaré. Su mirada, ya sin rastro de burla, era profunda y sincera, como la de un esposo que se confiesa a su esposa. ¿Podría ser una expectativa genuina? El pensamiento me cruzó la mente fugazmente, pero lo deseché al instante. Imposible, esto debe ser una prueba. Quiere que interprete a la perfección el papel de una emperatriz magnánima, una que no siente celos y sabe compartir a su marido. A una protagonista femenina viajera y profesional, ¿cómo no iba a captar semejante señal? Pues a actuar. Le lancé una mirada cómplice y luego adopté una expresión virtuosa, asumiendo el papel con perfecta destreza. Hoy es un día de alegría para las nuevas hermanas que ingresan al palacio. Usted es el esposo de todo el harén, ¿cómo pudo perder esta oportunidad por este asunto? La expresión expectante en el rostro de su majestad se congeló por completo, vi cómo sus ojos se abrían desmesuradamente por la sorpresa, luego su tez se tornó gélida antes de que finalmente sacudiera las mangas y se marchara sin decir palabra. Me quedé allí confundida. ¿Qué había dicho mal? Me había comportado como una emperatriz virtuosa y comprensiva, tal como enseñaban los libros. ¿Por qué estaba tan enfadado? A la mañana siguiente, en cuanto abrí los ojos, todo el harén ya tenía un gran drama que comentar. El título de este drama era, La emperatriz cae en desgracia, la noble consorte asciende al poder. La trama, con todos sus detalles, también resultó bastante dramática. Tras la corte matutina, su majestad se detuvo deliberadamente en el Palacio Buyán para reprender a la emperatriz por su falta de decoro y luego, con un gesto de desgana, se dirigió directamente al palacio de la consorte noble en busca de consuelo. Durante el mes siguiente el harén de su majestad se organizó de la siguiente manera: 8 días para la consorte noble, 7 para la consorte virtuosa Helena, 3 para la consorte virtuosa Diana y 3 para la consorte pura Sofía, mientras que la emperatriz solo disfrutó del primero y el 15º día, según el protocolo establecido, dedicándose el resto a Carlota. En resumen, el noble consorte se convirtió de repente en el nuevo hijo de la ciudad prohibida. Desde la corte hasta el harén, todos los oportunistas se abalanzaron sobre él como abejas de una colmena rota. Durante este tiempo mi padre entregó su último sello militar, convirtiéndose oficialmente en un anciano marqués retirado, que vivía en paz y tranquilidad. La noble consorte ascendió al estrellato de un solo paso. Contaba con el poderoso respaldo de la familia del primer ministro y el favor exclusivo del emperador. ¿Y yo, la emperatriz? Reprendida por el emperador, caída en desgracia, eclipsada por las consortes, con una familia materna en decadencia, yo era el prototipo de una emperatriz a punto de ser depuesta, sumida en una profunda tristeza. El tiempo transcurrió imperceptiblemente y en un abrir y cerrar de ojos llegó el festival del medio otoño. Cuando supe que la emperatriz viuda había encomendado a la noble consorte y a la virtuosa consorte Helena la organización conjunta del banquete palaciego, casi rompí a llorar de alegría. Por fin, podía, legítimamente, no hacer nada. No me pregunten por qué, es porque soy un alma completamente explotada por el capitalismo, que viajó en el tiempo, y siempre que tengo la oportunidad, debo aprovecharla para holgazanear. Mi obra, La emperatriz caída, se representó durante varios meses y debo decir que fue un éxito rotundo. En apariencia, esta patética emperatriz se había convertido en un sol poniente a punto de ser depuesta en cualquier momento, sin que a nadie le importara ya. Esto me otorgó un privilegio invaluable, un asiento de primera fila como vicepresidente para comer sandía y escuchar chismes, mientras veía a las grandes bellezas pelearse entre sí. ¿Para qué colarme y unirme a la trifulca, cuando ser espectadora y disfrutar del drama era mucho mejor? Las dos protagonistas femeninas del drama actual, la noble consorte y la virtuosa consorte Helena, habían pasado oficialmente de aliadas a enemigas. Ambas tenían orígenes familiares similares y una belleza comparable,
incluso el número de días que su majestad las visitó se dividió equitativamente. El resultado fue que la noble consorte hervía de rabia mientras que la virtuosa consorte Helena lucía complacida con aire de suficiencia. La amistad entre las dos grandes familias que las respaldaban también se resquebrajó violentamente por este motivo, ya que cada una creía que su propia hija era la candidata más merecedora del puesto central en palacio. Y en cuanto a Charlotte, según los rumores de palacio, su posición también estaba en declive debido a la implicación de la desafortunada emperatriz, es decir, yo. ¡Qué historia tan dramática, llena de giros inesperados! Durante el banquete saboreaba tranquilamente un trozo de sandía, con la mirada fija en la guerra de palabras, cargada de dobles sentidos, que se libraba entre las dos facciones. Cuando sentí que Lily me daba un suave codazo indicándome que era hora de marcharme, adopté de inmediato el papel de emperatriz caída, con la expresión de resentimiento que ya no soportaba las falsas muestras de afecto ajenas, y me retiré discretamente del banquete. Apenas había regresado a mi palacio tambaleándome, cuando su majestad entró inesperadamente. Ahora que lo pienso, desde que las nuevas consortes entraron al palacio, la cantidad de veces que me he reunido con él a solas ha disminuido considerablemente. ¡Ay, Dios mío! Este sistema polígamo pone a prueba la resistencia de las mujeres de una manera terrible. El banquete de mediados de otoño es animado, todas las hermanas están allí. ¿Por qué su majestad no se queda a disfrutar de las festividades en lugar de venir a casa de este súbdito? Apenas pronuncié esas palabras, incluso yo me sorprendí por el tono amargo de mi propia voz. Él no respondió, solo me miró con ojos dulces antes de atraerme repentinamente hacia él. «Déjame abrazarte un rato», dijo con voz ronca. Hacía tanto tiempo que no estábamos solos. Tras hablar, me dio otro suave beso en la frente sintiendo ese abrazo familiar. De algún modo, sentí el corazón herido. Me había envuelto en una armadura fría, pero sus brazos se habían convertido en una adicción de la que no podía liberarme. Cada momento de debilidad era una nueva oportunidad para que esa adicción abriera una nueva brecha en mi armadura. Podía sentir su calor filtrándose poco a poco, y tenía miedo, verdadero miedo, de que estuviera a punto de tocar mi corazón. Me sentía completamente incapaz de discernir cuánto de aquella dulzura era sincera y cuánto una actuación cuidadosamente calculada. Por un lado, se movía entre los recién llegados como una mariposa en un jardín, y por otro, volvía a fingir un profundo afecto hacia mí. ¡Qué detestable! Lo aparté con decisión, me senté en una silla y me propuse tener una conversación clara y directa. Majestad, este súbdito ya no la entiende. ¿Somos aliados o marido y mujer? Si somos aliados, su ambigüedad le lleva fácilmente a malinterpretar la situación. Tomé un sorbo de té para recobrar la compostura antes de continuar. Y si somos marido y mujer, esta mujer no quiere tener que lidiar con todo un harén. Mi padre también se ha jubilado, ¿por qué no destituyes a esta mujer de una vez por todas? Tener que compartir al marido con un grupo entero de mujeres, para una mujer moderna como yo, es insoportablemente desagradable. Antes de que mi corazón se desmorone por completo, debo retirarme a tiempo. Me había preparado mentalmente para un arrebato de ira, pero, inesperadamente, su majestad no solo no se enfadó, sino que me miró como si fuera una tonta y soltó una carcajada. Como Grace celosa sentí que había descubierto mi secreto más oscuro, el rostro me ardía mientras apartaba la mirada rápidamente, negándome a mirarlo. Grace en efecto, es celosa. Ese hombre despreciable corrió sin pudor alguno, me levantó en brazos, me sentó en su regazo y me dio un sonoro beso en la mejilla. Su Alteza por fin ha aprendido a ser celosa. Este sujeto no es celoso, me resistí en sus brazos. Una persona tan insensible como tú no merece la envidia de este súbdito. Ya que de todos modos no pensaba seguir siendo emperatriz, bien podría plantar cara antes de dimitir. Mientras aún me debatía entre dos opciones, él suspiró suavemente apoyando la barbilla con delicadeza sobre mi cabeza, y su voz denotaba un dejo de resentimiento. Creí haber dejado claras mis intenciones. ¿Qué intenciones? Un favor matutino por aquí, un favor vespertino por allá, resoplé con frialdad, con un sarcasmo que no podía controlar. No me diga que a su majestad le gusta este tema. Su majestad levantó suavemente mi rostro, que se había vuelto más redondo por tanto picar, para examinarlo con detenimiento. De verdad Gracia ignora. ¿Sabe qué?
Sabe que tiene consortes nobles, puras, virtuosas y sabias, en el este, el sur, el norte. ¿Innumerables consortes a su alrededor? Casi le espeté. Maldita sea. Regla número 1 del tiempo: las protagonistas femeninas que viajan jamás desarrollan sentimientos, y menos aún por alguien del rango imperial supremo. Su Majestad suspiró suavemente con una mirada compleja. Actué con demasiada precipitación. Una frase suya, vaga e incompleta, fue como una chispa que encendió toda mi contención. De repente ya no quise ser precavida con nada y simplemente me solté de sus brazos. Detesto esta sensación. Una vez que te enamoras, me temo que cuando el amor se rompe, el dolor será insoportable y la indiferencia absoluta será natural. Si el destino ya ha determinado que esto será una tragedia, prefiero que nunca empiece. Aunque ya estaba demasiado metida en esto, ¿quién iba a imaginar que, justo cuando planeaba huir, este hombre despreciable me abrazaría con fuerza, sin darme la más mínima oportunidad de escapar? Su pecho firme se presionó contra mi espalda, el latido de su corazón resonando en mí, su mano delgada acariciando suavemente mi mejilla. Permaneció en silencio como si en sus ojos no existiera una tercera persona. Como si fuéramos la pareja más unida del mundo, fue precisamente esa ternura la que de repente me hizo sentir agraviada, y me picó la nariz. Todos los resentimientos que había reprimido durante tanto tiempo estallaron cuando le di un puñetazo en el pecho. ¡Ay, ay, ay! Solo quiero vivir en paz. ¿Por qué viniste a molestarme? ¡Ay, ay, ay! Si vas a molestarme, para allá, pero también molestas a muchos otros. ¡Pum, pum! Maldito seas, malvado y promiscuo, solo con verte me dan ganas de morirme. Lloraba y gritaba a la vez, pero él no me soltó, sino que me abrazó aún más fuerte, firme como una montaña. Me dejó desahogar toda mi ira y mis penas hasta que lloré hasta el cansancio. Al final ni siquiera recuerdo cuando me dormí en sus brazos. Dormí del tirón hasta casi el mediodía del día siguiente. No necesitaba un espejo para saber que mis ojos parecían hinchados como dos melocotones maduros. Anoche fue una noche terrible, pero esta mañana había recuperado la lucidez. Tras lavarme rápidamente la cara y arreglarme el pelo, tomé una decisión firme. Les dije a mis fieles doncellas del palacio, Luli, Rose, Iris Packard y Belongings, que nos mudaríamos al Palacio Changluo. La eficiencia de estas tres señoras fue verdaderamente impecable. Para la hora de la cena, todo en el Palacio Changluo estaba perfectamente ordenado. Al recorrer el nuevo palacio, aunque remoto y apartado, reinaba una paz increíble, me emocioné profundamente. Mis tres empleadas domésticas eran personas realmente talentosas. Si estuviéramos en la actualidad, su ascenso a puestos directivos no habría sido ningún problema. Para nuestra primera cena en la nueva residencia, rompí el protocolo e hice que las tres se sentaran a comer juntas. Iris acababa de terminar de recoger el último plato cuando la presentadora de noticias Luli no pudo contenerse y dijo, «Señora, ¿adivine qué? Todo el harén está lleno de rumores de que usted enfureció a su majestad por celos y se vio obligada a abandonar el palacio principal y mudarse aquí». Rose añadió de inmediato con el rostro lleno de entusiasmo. «Exacto, exacto». Incluso lo describieron con todo lujo de detalles, diciendo que esta mañana tenías la cara hinchada y te movías con prisa, como si huyeras de una catástrofe. Todo el mundo dice que te castigaron severamente. Solo Iris permaneció serena. Tomó un trozo de codillo de cerdo estofado y lo puso en mi plato antes de hablar. Están acostumbrados a juzgar a los demás según sus propios criterios, con corazones impuros, todo lo que ven les parece sucio. Señora, no les preste atención, coma algo nutritivo. Asentí. Iris siempre era la más fiable. Cuando nos mudamos esta vez, tuvo la gentileza de traer consigo a todo mi personal de cocina privado, de lo contrario, con mi actual estado de debilidad, esta noche probablemente solo podría comer las sobras. Así pues, tras el banquete de mediados de otoño, la emperatriz enfermó de pena y tuvo que trasladarse al Palacio Changluo para recuperarse. La autoridad para administrar el palacio central recayó temporalmente en la emperatriz viuda, con la asistencia de la noble y virtuosa consorte Helena. Originalmente estos dos eran como el agua y el aceite, y ahora debían compartir el poder, a un paso de la posición de la emperatriz. ¿Cómo podrían llevarse bien? Mientras Charlotte permanecía tranquila en el salón lateral del Palacio Guayan, alguien finalmente perdió la paciencia y sembró la discordia.
Entretanto, en el apacible Palacio Changluo, mis 3 doncellas de confianza y yo comíamos pipas de girasol mientras jugábamos a las cartas. La presentadora Lily comenzó su transmisión en vivo. Señora, qué drama. Curiosamente, la dama pura de la facción de la noble consorte y la dama pura de la facción de la virtuosa consorte Elena llegaron al pequeño salón del Palacio Guayan al mismo tiempo. Lily habló mientras tomaba un puñado de semillas de girasol y continuó: Nuestra señorita Charlotte, por supuesto, no es alguien con quien se deba jugar. Ajustando viejas cuentas y resolviendo nuevos agravios, no permitirá que esas personas obtengan ventaja alguna. Tras hablar, se dio una palmada en el muslo, bebió un sorbo de té y luego inclinó la barbilla para indicarle a Rose que continuara. Rose asumió de inmediato el papel de comentarista y prosiguió: He oído que la virtuosa consorte Diana, al ser hija del censor, tiene una lengua muy afilada y provocó a la santa para que atacara primero. La santa, al ver esto, no pudo contenerse y se unió a la disputa, por lo que la escena se convirtió en un auténtico caos. Me lancé con entusiasmo con la expresión de una aficionada al chisme. Por todos los cielos. ¿Estaba Charlotte herida? Rose me sirvió más té y continuó con un tono lleno de admiración. ¿Cómo pudo suceder eso? La virtuosa consorte Diana solo sabe pelear con palabras, mientras que nuestra señorita Charlotte sabe tanto argumentar como pelear. Al final, la pequeña escaramuza se convirtió en una batalla campal entre las consortes nobles y las facciones de la virtuosa consorte Elena. Viendo el tono reverente de Rose ahora, ¿quién hubiera imaginado que antes le desagradaba tanto Charlotte por creer que se había entrometido en mi relación con su majestad? Asentí y pregunté: ¿y cómo se resolvió al final? Iris, que siempre tenía el papel de resumen final, habló con calma. La señorita Charlotte fue confinada simbólicamente al Palacio Beiyang, la consorte noble fue penalizada con 3 meses de sueldo y la virtuosa consorte Elena fue despojada de su autoridad para ayudar en la administración de los 6 palacios. ¡Qué interesante! Me di una palmada en el muslo con pesar. Qué lástima no haber presenciado con mis propios ojos la escena de las consortes del palacio tirándose del pelo. Es como perderse el último episodio de una serie, sin duda, una gran pérdida para mi afición a los viajes en el tiempo. Justo entonces saqué la última carta. Mi expresión de arrepentimiento se desvaneció al instante, reemplazada por la radiante sonrisa de un ganador. Golpeé las cartas contra la mesa con un fuerte estrépito. Sí, todas iguales, gano a lo grande, mi señora, gritaron Lily, Rose e Iris al unísono, desesperadas. La vida en el Palacio Changluo había transcurrido casi imperceptiblemente un mes. Allí no había combates ni protocolos engorrosos. Cada día dormía hasta que la luz del sol entraba a raudales por las ventanas, antes de despertarme con pereza. Entonces me sentaba a contemplar la caída de las flores y el fluir del agua, sintiendo que la vida nunca había sido tan apacible. Mientras yo vivía en una plácida comodidad, el mundo exterior era extremadamente turbulento. Según los informes de Lily, la pelea de ese día había sacudido todo el harén. Las cabecillas, como la pura dama Chen y la pura dama Chu, fueron enviadas directamente al palacio de castigo. Quienes lucharon con mayor fervor fueron expulsados del palacio por completo, incluso la virtuosa consorte Diana y la pura consorte Sofía, aunque no fueron castigadas abiertamente. Vieron cómo sus padres y hermanos recibían un castigo considerable por parte de su majestad. Las 2 protagonistas, la noble consorte Elena y la virtuosa consorte Elena, se habían despojado oficialmente de su falsa hermandad. Esa misma noche supe que su majestad se había alojado en el palacio de la noble consorte, mientras que la virtuosa consorte Elena tuvo que esperar 5 días antes de que su majestad la honrara con una mirada al descender de la corte. En un instante el equilibrio de poder, tanto en la corte como en el harén, se inclinó por completo hacia la noble consorte y primera ministra Chen. Pero todas esas luchas de poder trascendentales no tenían nada que ver conmigo. Mi trabajo ahora consistía en disfrutar de la vida en el resort de 5 estrellas Changluo Palace. El lugar contaba con una infraestructura impecable, desde colinas artificiales y jardines paisajísticos hasta flores, césped y árboles, todo era de mi agrado. Los patios eran amplios y cálidos, y aunque había llegado el invierno, no hacía frío en absoluto. Mi vida de ensueño también incluía 3 sirvientas devotas y un equipo de cocineros diligentes. Todos los días jugábamos a las cartas mientras picoteábamos pipas de girasol y charlábamos sobre la actualidad mundial. Los cocineros tenían unas habilidades realmente exquisitas,
recientemente incluso crearon un pastel de yogur divino, agridulce, que me dejó completamente enganchada. Cada día comía hasta reventar con el resultado de que mi cintura también aumentó una talla. Bien alimentada y abrigada, con gente que me servía, sin tener que lidiar a diario con un montón de hermanas falsas, y lo más importante, sin tener que ver a ese hombre promiscuo abrazando a bellezas con exhibicionismo repugnante. Esta vida sí que merecía llamarse paraíso en el harén. En medio de mi placentera tranquilidad, un rayo me alcanzó de repente. Recordé que Su Majestad había insinuado que a principios de año llegaría el momento de cerrar las puertas. Cuando llegara ese momento, era una incógnita si aún podría conservar el trono. No podía seguir disfrutando de placeres cómodos eternamente. Tuve que trazar mi propio camino. El primero era también el más hermoso. Si Su Majestad realmente deseaba pasar el resto de nuestras vidas juntos como una pareja devota, me quedaría a su lado con todo mi corazón y construiríamos nuestro hogar juntos. El segundo camino, si todo se desmoronaba y él quería deponer a la emperatriz, prepararía un fardo y buscaría la manera de fingir mi muerte antes de huir lejos. Pero lo más aterrador era el tercer camino, no me destronaría, pero tampoco me sería fiel. La perspectiva de peleas diarias, celos y, lo más espantoso, tener que compartir a mi hombre con otras, solo pensarlo me provocaba un retortijón indescriptible, una náusea que me golpeaba con la cruda realidad, y entonces vomité. El palacio entero se sumió en el caos. Lily, Rose e Iris se apresuraron a ayudarme a sentarme. Ve a buscar al médico imperial, trae agua caliente. Estoy bien, probablemente solo por haber comido demasiado últimamente, intenté despedirlas con un gesto. Las dos criadas restantes dijeron al unísono, mi señora, debe recostarse y descansar, no se mueva. Antes de que llegara el médico imperial, vi regresar a Lily con los ojos rojos e irritados. La consolé rápidamente. ¿Por qué lloras? Estoy viva y coleando. Rose me ayudó a recostarme en el cabecero de la cama mientras Iris me apretaba la mano con fuerza. Pensé que dirían algo reconfortante, pero Iris preguntó sin rodeos, mi señora, ¿recuerda si, desde el festival del medio otoño hasta ahora, le ha venido la regla? Me quedé paralizada. Maldita sea. ¿De verdad esa medicina anticonceptiva tan inútil era tan ineficaz? Al ver mi expresión de asombro, las tres criadas se reunieron de inmediato, cada una aportando una frase, aparentemente muy emocionadas al encontrar la respuesta. Con razón mi señora ha estado comiendo mucho mejor estos últimos 3 meses. Así es, también te has vuelto mucho más perezosa que antes y llevas días con antojo de tarta de yogur, así que estás embarazada. Inconscientemente mi mano se movió para tocar mi vientre bajo que seguía plano. ¿Voy a ser madre? ¿De verdad voy a ser madre? Esta noticia llegó tan inesperadamente como un huracán, arrasando con todos mis planes y posibles escapes. No me atrevía a abortar, ¿quién podía garantizar la supervivencia con medicina ancestral? Y sinceramente no podía soportarlo. Quizás la llegada de este pequeño era el destino mismo. Sería mi verdadero vínculo de sangre, mis raíces en este mundo extraño. Ya no oía las charlas de las criadas. Les hice señas para que se retiraran y así poder pensar en silencio, y tras una tarde de profunda contemplación, me quedé dormido, olvidándome por completo del cielo y la tierra. Este estado de inconsciencia fue agotador. En la oscuridad, fragmentos de los recuerdos dispersos del dueño original volvieron a mí como una marea. Luché por abrir los ojos, pero mi cuerpo estaba demasiado pesado para moverme. Apenas podía percibir sombras que se movían a mi alrededor, susurrando cosas que no alcanzaba a entender. Cuando recobré la consciencia, ya habían transcurrido 2 días y 2 noches. Al verme abrir los ojos, las 3 criadas de confianza que habían velado junto a mi cama rompieron a llorar. No lloren más, dije con voz ronca intentando esbozar una débil sonrisa. Si sigues llorando, empezaré a pensar que de verdad me voy a morir. Las 3 guardaron silencio de inmediato. Rose me ayudó a incorporarme con cuidado, Lily me trajo una taza de té caliente, mientras Iris me arropaba con las mantas, preocupada por las corrientes de aire frío. Mi señora está embarazada y debe tener cuidado, dijo Lily mientras dejaba la taza de té y traía un cuenco con una oscura medicina prenatal. Me sobresaltó. ¿El médico imperial ha llegado? Sí, el médico imperial ya la ha examinado. Dijo que mi señora ya está embarazada de 3 meses.
Rose continuó: por favor, tenga la seguridad, mi señora. El médico imperial no ha dicho nada, fuera solo se comenta que mi señora enfermó gravemente de pena. Estoy muy embarazada. Este bebé llegó de repente, trastocando todos mis planes. ¿Qué debo hacer ahora? En medio de toda esta confusión, tomé la única decisión que se me ocurrió en ese momento. Ve a invitar a su majestad. Esperé y esperé hasta la hora de la cena, pero seguía sin aparecer. Afuera, los fuegos artificiales de Año Nuevo iluminaron el cielo durante una hora entera. En cuanto terminaron los fuegos artificiales, sentí un frío intenso en el corazón. Me fui a la cama sola. A medianoche di vueltas en la cama, incapaz de dormir. Cuanto más pensaba, más me frustraba. Finalmente no pude soportarlo más, así que me incorporé de golpe y le di un puñetazo a la cama, maldiciendo entre dientes a ese maldito hombre. De repente se levantaron las cortinas y unos brazos familiares me abrazaron con fuerza por detrás. El tenue aroma a ámbar gris me envolvió. ¿Quién más podía entrar sino mi infiel marido? Siguiendo mi costumbre intenté zafarme, pero esta vez, pensando en el bebé que llevaba en mi vientre, no me atreví a usar mucha fuerza. Al final, solo pude quedarme inmóvil en sus brazos mientras las lágrimas corrían por mis mejillas. Esto es realmente desesperante, estas hormonas del embarazo me están matando. Maldito seas. ¿Qué haces aquí? Si tienes agallas, no me vuelvas a ver en tu vida. Lloré mientras le propinaba algunos golpes inútiles. No dijo nada, solo lo soportó en silencio antes de besarme suavemente la frente, consolándome como a un cachorrito. Sus labios finalmente se detuvieron junto a los míos, y su respiración baja pareció atravesarme el corazón. Grace, no llores más. Tu esposo ya está aquí. Fue mi culpa que Grace tuviera que soportar tantos disgustos todo este tiempo. Últimamente he estado muy ocupada, sin tiempo para ti. Más bien ocupado revoloteando con otras flores. Resoplé con frialdad, apretando los labios con frustración. Él soltó una risita suave y luego me besó, un beso a la vez tierno y dominante que arrasó con la poca racionalidad que me quedaba. El pez gordo está a punto de picar el anzuelo. Grace, por favor, ten un poco más de paciencia. Para Nochevieja, cuando todo haya terminado, sin duda podremos vivir juntos en paz. Entonces, ¿por qué viniste ahora? Espera hasta la víspera de Año Nuevo. Volví a llorar desconsoladamente. En efecto, las hormonas del embarazo impiden que una mujer mantenga la cordura. De verdad que no me hospedo en el Palacio Changluo, susurró con tono burlón. Ahora mismo estoy teniendo relaciones apasionadas con la noble consorte del palacio de al lado. Tras decir esto, me abrazó aún más fuerte. ¿Qué? La ira y la confusión me invadieron de inmediato, haciéndome mucho más osado de lo normal. Explícamelo claramente. Ante mi enfado, volvió a reír. Aflojó el abrazo, apoyando una mano en la almohada mientras me miraba con calma. Sus ojos brillaban como estrellas en la noche y su voz denotaba una sonrisa burlona. Antes de que te explique, ¿no tiene Grace algo más importante que decirle a tu marido? Su pregunta me hizo llorar. Bueno, si lo voy a decir, lo diré, ¿qué hay que temer? Reuní todo mi valor y respiré hondo, pero mis palabras seguían temblando. No, nosotros tenemos un hijo de 3 meses. Como era de esperar, este hombre dominante me abrazó con fuerza una vez más, como si quisiera fundirme con él. Me abrazó durante un largo rato sin decir palabra, luego posó suavemente su mano sobre mi vientre, con la reverencia de quien acuna un tesoro invaluable. Su frente se apoyó contra la mía, y su cálido aliento rozó mi oído. Gracias, mi Gracia. Una sola frase, como una cálida corriente que arrastró consigo todos los resentimientos, las penas y la soledad de los últimos meses. No pude evitar que las lágrimas volvieran a brotar. Este hombre despreciable sí que sabe cómo ganarse el corazón de la gente. Me besó suavemente las lágrimas que aún brillaban en mis mejillas y luego comenzó a explicar lentamente su comentario burlón de antes. Sollocé una vez mirándolo con los ojos llenos de lágrimas, con la voz temblorosa. ¿Quieres decir que nunca has tocado a ninguna de esas consortes? Preguntó. Soltó una carcajada, con una sonrisa que denotaba un desprecio manifiesto. Esas escenas románticas no las interpreté yo.
No soy ningún funcionario de poca monta que tenga que atender a esas mujeres intrigantes. Seguía confundido. ¿Nadie se ha dado cuenta? Parece que mi emperatriz no presta atención a los asuntos mundanos. Guiñó un ojo con picardía. ¿Qué sirviente de palacio desconoce mis reglas? Nada de velas encendidas durante las visitas íntimas, y quien entre en el lecho imperial debe llevar los ojos vendados. Vaya, tienen una versión palaciega del juego de la gallinita ciega. ¿De verdad que sabes jugar? Al ver mi expresión de desconcierto, me pellizcó cariñosamente la mejilla antes de revelarme este secreto estremecedor. La persona que me sustituyó en estas visitas era un guardia de las sombras con mi misma complexión. Hizo una pausa, y su voz se hizo más grave. Esa persona no puede tener hijos. Me daba vueltas la cabeza mientras intentaba procesar toda esa información. De repente un pensamiento aterrador me cruzó la mente. ¿Y yo qué? Como si me leyera el pensamiento, me apretó la mano con fuerza, y su voz se volvió más seria y dulce que nunca. Grace, ten por seguro que eres mi única esposa y la única mujer a la que he tocado. Suspiró suavemente con un tono entre reacio y cariñoso. Pensé que Grace comprendería mi intención, pero al final sobreestimé a mi ingenua esposa. Protesté indignada: Majestad, a veces es frío, a veces apasionado, ¿cómo podría alguien saber lo que piensa? Si es así, sonrió. Permítame reorganizarlo todo paso a paso. Respiré hondo, mi último vestigio de terquedad, vencida por la curiosidad, finalmente se había derrumbado. Bien, no dormiré esta noche, debemos aclararlo todo, comenzó con un tono que mezclaba interrogatorio y reproche. Desde que entraste al palacio hasta que Charlotte entró, ¿acaso toqué a alguien más? Recordé que en efecto cuando entré al palacio, el harén ni siquiera tenía medio consorte. Empecemos entonces con la historia de Charlotte. Continuó: Charlotte y yo somos completamente inocentes, tú lo sabes mejor que nadie. Sin embargo, en cuanto la viste me aconsejaste que tomara consorte según el protocolo, condenándome antes incluso de preguntar. ¿Por qué? Este sujeto temía que lo tacharan de mezquino, de engreído. Respondí tímidamente, casi en un susurro. Luego te enteraste de Charlotte y Nathan. Pensé que después de ese incidente comprenderías mis sentimientos. ¿Pero qué hiciste? Me observaste con calma mientras actuaba con esas otras mujeres, sin mostrar el menor disgusto. En realidad, la que estaba enfadada entonces era yo. Después, cuando hablamos de estrategias, te confesé mis verdaderos sentimientos, diciéndote con sinceridad lo que quería hacer contigo. ¿Y tú? Uf. Volví a romper a llorar. ¿Cómo iba a saberlo? Ya sabías que era tonta y cobarde, pero seguías siendo tan misterioso, haciéndome adivinar todo. Ahora dices que es todo culpa mía, ¿verdad? ¿Por qué? No dijo nada, solo me dio unas palmaditas en la espalda, dejándome desahogar toda mi frustración. Suspiró con una voz inesperadamente tierna. Mi tonta esposa no entiende los sentimientos de la gente. Hoy tu marido vino precisamente para aclararlo todo. Sollozaba mientras me secaba las lágrimas y los mocos con sus mangas, la voz se me quebraba por la emoción. Entonces habla. Me abrazó y su voz profunda, cálida y sincera resonó en mi oído. Grace, te amaré solo a ti, y solo a ti, toda mi vida. Deja de lado toda esa confusión, confía plenamente en mí. Te protegeré a ti y a nuestro hijo. ¿Cuándo? Pregunté con hipo, una pregunta tonta. ¿Cuándo empezaste a sentir algo por mí? ¿Por qué aceptaste casarte conmigo? Recuerdo que cuando éramos jóvenes, intentabas evitarme cada vez que nos veíamos. Sonrió y comenzó a contar la historia. Me casé contigo inicialmente por 4 razones. Primero, eres la sobrina de sangre de mi tío, quien es leal al país y me apoya incondicionalmente. Segundo, para agradecer la bondad de la emperatriz viuda al criarme. Tercero, hizo una pausa con una mirada divertida, aunque eras un poco traviesa, tenías buen corazón, incluso si no pudieras ser una esposa virtuosa, podrías ser una buena emperatriz. Y cuarto, este matrimonio podría despertar las ambiciones de los rebeldes, permitiéndome atraparlos a todos en una sola red. Tras oír esto, no pude evitar sentirme conmovido. El dueño original tuvo un destino verdaderamente desafortunado.
Pero desde el día en que su hermano sacrificó su vida, después de que ella se estrellara contra el ataúd y despertara, parecía haberse convertido en una persona completamente distinta. De repente irradiaba vitalidad, como un pequeño sol que disipaba toda la frialdad y la oscuridad de aquel harén. Y sin darse cuenta también derritió mi corazón, que llevaba tanto tiempo helado. Durante los primeros 6 meses después de nuestra gran boda, me repetía que solo estaba fingiendo, pero luego no pude evitar observarla en secreto. Poco a poco mi corazón comenzó a latir inconscientemente al unísono con el suyo. El orgullo de un emperador me impedía reconocer mis sentimientos primero, tercamente creía que debía esperar a que se enamorara antes de confesárselo. Pero al final, seguí siendo yo quien perdió. Su voz se hizo más grave con un raro matiz de urgencia. Grace, ¿tú también me quieres, por favor? En ese momento me sentí como un gato erizado al que acarician hasta que se siente a gusto. Entonces me reí nerviosamente y le di un beso sonoro en los labios. ¿Que si me gustas? Te amo. Grace ama a su majestad. A la mañana siguiente al despertar, ya no estaba a mi lado. La embriaguez de la confesión de amor de anoche aún no se había disipado cuando esta mañana recibí una noticia devastadora. La virtuosa consorte Helena había sido diagnosticada con 2 meses de embarazo del heredero imperial. Al relacionar esto con las palabras de su majestad, comprendí de inmediato esta partida de ajedrez. La emperatriz gravemente enferma, la virtuosa consorte Helena repentinamente embarazada, y me temo que la noble consorte del palacio vecino está furiosa, al borde de la ira. Yo permanecí tranquilamente en el palacio Changluo, como un enfermo demasiado grave para salir. Lily, preocupada, aconsejó, quizás mi señora debería dar un paseo por el jardín. Estar siempre encerrada la hará enfermar. No voy a ninguna parte. Agité la mano. Ahora mismo quién sabe cuántos ojos vigilan el palacio Changluo, deseando que muera pronto. Si muestro mi rostro y cometo algún error, ¿qué pasará? ¿Acaso no lo sabes? En las novelas de viajes en el tiempo, quiero decir, en los guiones de dramas existe una ley fundamental para la supervivencia: si no haces nada, no mueres. Rose asintió. Es cierto. ¿Qué tal si mi señora cose ropa de niños para pasar el rato? De ninguna manera. Me opuse de inmediato. Una emperatriz en su lecho de muerte y aún así hay ropa de niños en su palacio. ¿Crees que los extraños creerán que soy tan santa que incluso muriendo, me preocupo por hacer ropa para los hijos de otros consortes? ¿O pensarán que tengo una aventura, o peor aún, descubrirán que también estoy embarazada? Sí, mi señora es sabia, dijo Iris tímidamente. Entonces come un poco menos de pastel de yogur. El médico imperial aconsejó no comer demasiados dulces. Con satisfacción, me chupé los últimos restos de los dedos, me sacudí las manos y me levanté, declarando con entusiasmo, bien, si les preocupa que esté aburrido, saquen las cartas. Hoy este palacio pretende dominarlo todo. Lily, Rose e Iris se miraron entre sí y, al mismo tiempo, alzaron la vista al cielo con gemidos de impotencia, como si estuvieran a punto de perderlo todo. El clima se volvía más frío cada día y comenzó a nevar ligeramente. Mis días de gloria en el palacio Changluo transcurrieron en paz y tranquilidad. Durante el día jugaba a las cartas con mis 3 fieles doncellas, comía pipas de girasol y escuchaba historias del mundo. Mi vida apacible continuó así, hasta que un día llegaron noticias urgentes: la virtuosa consorte Helena había sufrido un aborto espontáneo. Lily trajo el aire frío del exterior, sacudiéndose apresuradamente la nieve de su capa, antes de acercarse al brasero. Tras calentarse las manos, se acercó a mí, con la voz aún temblorosa por la conmoción. Mi señora, la virtuosa consorte Helena, sufre dolores intensos, llora y exige que su majestad la examine a fondo. Ella insiste en que alguien la lastimó a ella y a su hijo. Quizás porque yo también llevaba una vida en mi vientre, una oleada de compasión por la virtuosa consorte Helena surgió de repente en mi corazón. Le pregunté en voz baja, ¿cómo reaccionó la noble consorte? La noble consorte permaneció impasible como siempre, adoptando el porte de madre de la nación, y dijo que sin duda investigaría el asunto a fondo para que se hiciera justicia para la virtuosa consorte Helena. Vaya, esta actuación es muy convincente. ¿No le tiene miedo a su padre? El general Wang está defendiendo la frontera, ¿acaso no marchará furioso con sus tropas de vuelta a la capital?
Al verme callar, Iris enfrió rápidamente un tazón de sopa nutritiva y me acercó una cucharadita a los labios. Mi señora solo necesita concentrarse en cuidar el embarazo. Que siembren el caos, ahora son como arcos y flechas rotos, no merecen nuestra atención. Esa noche Su Majestad entró en secreto en mis aposentos, como de costumbre, en lugar de consolar a la virtuosa consorte Helena, que acababa de sufrir un aborto espontáneo. Le pregunté con un sarcasmo evidente. Ahora debería estar consolando a la noble consorte, respondió con naturalidad. No tenía tiempo para preocuparme por los demás. Apreté los labios, era un hombre verdaderamente despiadado. No se enfadó, solo sonrió dulcemente y colocó suavemente su mano sobre mi vientre, como si quisiera sentir cada movimiento del bebé. Su voz se volvió suave y profunda. Mi esposa y mi hijo están aquí. ¿Por qué iba a socializar con desconocidos? Sentí un vuelco en el corazón al mirarlo. ¿De verdad la virtuosa consorte Helena sufrió un aborto espontáneo? La noble consorte fue la responsable. Respondió con tono gélido. Está en camino al trono del Fénix. ¿Cómo pudo permitir que alguien con el mismo poder que la virtuosa consorte Helena diera a luz a un heredero imperial? No esperaba que la virtuosa consorte Helena fuera tan inexperta. Que unos novicios tan intrigados por los asuntos palaciegos sobrevivieran hasta casi el final de la historia es bastante notable. Seguía pensando en otras cosas cuando continuó hablando. Una frase me dejó sin palabras. La virtuosa consorte Helena tenía una aventura cuando quedó embarazada. Como el noble consorte quería que abortara, simplemente seguí la corriente para avivar un poco las llamas. ¿Qué? ¿Verdad? Casi olvido que había dicho que los guardias de las sombras no podían tener hijos. Al ver mi silencio, estrechó mi abrazo y su voz se volvió aún más fría. La virtuosa consorte Helena ya sospecha de tu palacio Changluo. No podemos retenerla más. La intención asesina en sus palabras me hizo estremecer instintivamente. Solo pude guardar silencio, acurrucándome inconscientemente más en su cálido pecho. Él sintió mi temblor y su voz, antes fría, se suavizó. ¿Tienes miedo? Su Majestad sabe bien que soy tímida y débil. Apoyé la cabeza en su pecho y dije con tristeza, Grace, no tengas miedo. Me abrazó con fuerza, como queriendo brindarme tranquilidad con su calor. Si esas mujeres se hubieran quedado donde estaban, nada de esto habría pasado. Pero ni siquiera saben que estás embarazada y ya están tramando algo. Si no erradico este problema por completo y algo le sucede a ti y a nuestro hijo, ni siquiera la muerte me lo perdonaría. Tienes razón, ¿cómo no iba a entenderlo? En esta época, en esta situación, o mueren ellos o muero yo. Un instante de compasión es entregarle la victoria al enemigo. Grace solo tiene que quedarse a salvo detrás de mí. Todo el trabajo sucio y sangriento, déjame a mí. Por favor, no me alejes más, ¿de acuerdo? Cerré los ojos olvidando el bien y el mal, solo lo abracé con más fuerza, como si fuera el único salvavidas en el mar oscuro. Los brazos del hombre más despiadado del mundo eran, en realidad, mi único refugio en aquel peligroso y prohibido palacio. Tras la muerte de la virtuosa consorte Helena, consumida por la pena, el noble consorte adoptó de inmediato una fachada de rectitud y ordenó que se investigara el asesinato. Pero tras ejecutar a un eunuco anónimo, el asunto cayó en el olvido. Aunque la corte tenía algunas quejas, Su Majestad siempre trató a la noble consorte con indulgencia. Al final, solo fue castigada por negligencia con la reducción de un mes de sueldo a modo de formalidad. Inmediatamente desde la corte hasta el harén, todos supieron a quién apoyar. Las facciones de las consortes nobles y del primer ministro se elevaban como cometas al viento, nadie podía oponerse a ellas. El 20 del 12º mes, una consorte noble anunció que estaba embarazada de un mes. Su Majestad se llenó de júbilo y prodigó recompensas sin cesar, llegando incluso a ordenar un gran banquete el 28 para celebrar que la familia imperial esperaba un nuevo heredero. Aun con mi escasa capacidad de razonamiento, sabía que aquel banquete era sin duda una fiesta de Ongmen, aunque sentía mucha curiosidad por ver el gran final. Los instintos de supervivencia de una época cobarde me advirtieron, no vayas. No debo ir, ir significa la muerte. Pero el cielo no favorece los deseos de la gente. No quería ir, pero alguien me invitó de todos modos.
Resulta que una facción había enviado un equipo entero de asesinos al Palacio Changluo para escoltarme. Vi cómo la multitud vestida de negro crecía mientras Lily, Rose e Iris seguían luchando sin haber terminado, así que perdí la paciencia. Levanté la cortina y llamé a gritos al líder. Dejen de resistirse. Iré con ustedes. Bajo sus miradas atónitas, los asesinos me escoltaron hasta una cómoda y suave litera. Los servicios de secuestro hoy en día son bastante profesionales, incluso se preocupan por la experiencia del cliente. Solo una cosa me inquietaba: las habilidades en artes marciales de mis 3 criadas eran demasiado avanzadas para simples sirvientas de palacio. Sin duda tendría que preguntar sobre esto una vez que todo terminara. La fría hoja del hombre vestido de negro me rozó el cuello mientras me escoltaban al Palacio Jiaoban, donde el banquete estaba en su apogeo. Al verme aparecer, Su Majestad, sentado en lo alto, fingió sorpresa y se puso de pie de un salto. La noble consorte Priscila me lanzó una mirada llena de furia, con un tono triunfante. Impresionante, cuánto tiempo sin verte. ¿Por qué no has regresado aún al cielo? Si regresaré al cielo o no aún es incierto, pero tu familia partirá esta noche sin duda. Parecía completamente segura de la victoria, y ya ni siquiera se molestó en prestarme atención. En lugar de volverse hacia el asesino que me apuntaba con una cuchilla al cuello, lo miró con ojos llenos de satisfacción y confianza. Kat Chen, lo has hecho muy bien, no has defraudado la confianza que este palacio ha depositado en ti. Así que quien me secuestró se llamaba Kat Chen. El asesino Kat Chen se inclinó ante la noble consorte con un tono lleno de afecto. Siendo mi señora, este humilde servidor no se atrevería a desobedecer. Además, el niño que mi señora lleva en su vientre es nuestro. El rostro del primer ministro Chen palideció de inmediato. Probablemente nunca esperó que su hija tuviera una aventura con un subordinado. Pero enseguida se recompuso, dejando escapar una risa siniestra. Majestad, es usted joven e inexperto. Ahora, los guardias imperiales de este palacio ya son mi gente. Si abdica pacíficamente, puedo ofrecerle una forma de subsistir. No opongas en vano. Los tiempos han cambiado, este trono está listo para un nuevo amo. Tan pronto como el primer ministro Chen terminó de hablar, otro grupo de soldados irrumpió desde el exterior. Aunque la tensión era palpable, la curiosidad de alguien como yo, aficionado a los chismes, me picó. Me volví hacia mi reacio compañero, que me apuntaba con una espada al cuello, y le susurré: «Oye, ¿quién es ese general que acaba de entrar?». Para mi sorpresa, respondió con sinceridad. Se inclinó hacia mí y me susurró: «El padre de la virtuosa consorte Helena». Asentí cortésmente. «Gracias». Este secuestrador no solo era profesional, sino también muy considerado, siempre actuando como un guía de misiones NPC, explicando la situación a los jugadores. El PNJ continuó susurrando con tono muy serio: «Mi señora no necesita ser tan educada. Déjeme ganar un poco cuando juguemos a las cartas en el futuro. Todavía necesito ahorrar para la dote». Estoy atónito. Un momento, ¿por qué me suena tanto esta frase? Antes de que pudiera darme cuenta, el general Wang, padre de la virtuosa consorte Helena, comenzó su imponente discurso: «Oye, viejo ladrón Chen, no te creas tan importante. La mantis acecha a la cigarra mientras el gorrión la sigue al acecho. Apártense. Mi ejército ya ha rodeado la ciudad imperial». Observando a las dos facciones enfrentadas mirándose fijamente, no pude evitar comentar en silencio: «Su Majestad sigue sentado majestuosamente en su trono. Ya han empezado a mostrar sus verdaderas intenciones. ¿No es esto un poco prematuro?». Justo cuando los clanes Cheng y Wang estaban a punto de empezar a pelear, apareció mi padre. Imposible, seguramente no pensaba rebelarse también. Me quedé allí paralizado con la mente en blanco, incapaz de comprender lo que sucedía cuando mi padre ya había desenvainado su espada, apuntándola directamente al clan Wang. Los soldados de mi padre y la Guardia Imperial de Su Majestad se coordinaron a la perfección, atacando como un rayo. Los rebeldes ni siquiera se percataron de lo que sucedía antes de ser completamente sometidos, con la misma eficacia con que se desbrozan las malas hierbas. Todo terminó en un abrir y cerrar de ojos. Lily, Rose e Iris regresaron tranquilamente a mi lado, ilesas. Suspiré aliviada, sintiendo que este drama por fin había terminado.
Así que me quité con calma mi pesada capa y me acerqué a sentarme junto a su majestad. Solo entonces la noble consorte Priscila me miró atónita, señalando al asesino. «¿No eres Cat Chen?» El hombre sonrió y se quitó lentamente la máscara. «¿Quién más podría ser sino Nathan?», gritó furioso el primer ministro Chen. «Hijo desleal». Nathan respondió con desprecio: «Hace años mataste a mis padres y me obligaste a vivir contigo. Deberías haber previsto este día hace mucho. No olvides que no soy hijo de esa mujer, y jamás he engendrado a ninguno de tus malvados hijos». Luego se dirigió al general Wang. «General Wang, no se haga ilusiones, su ejército a las afueras de la ciudad vendrá a rescatarlo. Allí está el duque protector, no le harán caso». Inmediatamente después, Nathan y Charlotte presentaron una gran cantidad de pruebas. El primer ministro Cheng y las familias de las 4 consortes habían conspirado para incriminar al duque protector y también habían planeado atentar contra mi hermano mayor en el campo de batalla. Cada acusación contaba con pruebas irrefutables. Así, esa noche 5 grandes familias unieron fuerzas en su último viaje. Solo más tarde supe la historia completa de Nathan. Su padre era originalmente el comandante de la capital, Zhao, quien fue asesinado por toda su familia tras descubrir accidentalmente las ambiciones rebeldes del primer ministro Chen. Su tía fue confundida con su madre y capturada para servir como concubina del primer ministro Chen. En aquel entonces, su verdadera madre acababa de descubrir que estaba embarazada, por lo que su tía tuvo que soportar la humillación y fingir estar embarazada del hijo del primer ministro Chen para engañar al mundo. Su verdadera madre murió poco después en un parto complicado y él fue acogido en la casa, convirtiéndose en el hijo nominal del enemigo. La vida en la casa de los Chen era un infierno, solo Charlotte, la vecina, era el único rayo de luz que iluminaba sus años oscuros. Más tarde, cuando su majestad lo valoró, fingió ser un joven amo disoluto por conveniencia, mientras recababa en secreto pruebas de los crímenes del primer ministro Chen. Hoy por fin, podía vengar a sus difuntos parientes. Justo después de la víspera de Año Nuevo, su majestad emitió un edicto imperial que exoneraba al duque protector. Resultó que la confiscación y el exilio del duque protector habían sido una elaborada farsa dirigida por su majestad de principio a fin. Ahora que los rebeldes habían sido eliminados, el duque protector también puso fin a su difícil vida en el exilio y recuperó su puesto. Nathan recibió el título de nuevo comandante de la capital, Zhao, heredando así el cargo de su padre. Su majestad incluso concertó personalmente su matrimonio con Carlota. La pareja predestinada finalmente había superado todas las adversidades para estar juntos de por vida. En cuanto a mí, tras caer el telón de este gran drama, tuve que poner fin a mis días fingiendo enfermedad y ocio, regresando con cautela al palacio de Beiyang para continuar mi carrera como emperatriz. Pero al regresar, me asombró descubrir que el palacio Beiyang era completamente diferente. Ahora era prácticamente una versión lujosa y mejorada del palacio Changluo. Mi señora no lo sabía, pero Lily me ayudó a sentarme junto a la ventana con una sonrisa misteriosa. Durante su estancia en el palacio Changluo, su majestad supo que le encantaba el paisaje, así que mandó remodelar todo el jardín del palacio Beiyang para que fuera idéntico. Así es, mi señora. Rose le ofreció un calentador de manos y señaló el jardín exterior. Mira esas flores recién plantadas. Todas fueron plantadas por su majestad personalmente durante sus visitas nocturnas. Su majestad solo te tiene a ti en su corazón. Iris me sirvió una sopa nutritiva mientras continuaba. Todos esos pájaros cantores y golondrinas del harén los ha liberado a todos del palacio. Escuché asombrada. Mirando a mis 3 doncellas de confianza, hice un puchero en broma. ¿Por qué siempre lo defienden? ¿Acaso no las envió para vigilarme? Solo era un comentario casual, pero inesperadamente las 3 guardaron silencio y se miraron con expresiones de asombro. Mi señora lo ha descubierto, tartamudeé. ¿Descubrir qué? Al ver que seguían mirándose con vacilación, sin saber qué responder, señalé las sillas cercanas. Primero, siéntense. Ahora díganme, ¿qué sucede exactamente para que tengan esas caras? Lily, Rose e Iris se miraron y luego respondieron al unísono con tonos serios, como informes militares. Informando a mi señora, todos somos guardias imperiales de las sombras. Lily habló primero, T. Sirviente se especializa en recopilación de información.
Rose continuó, «Tu sirviente posee las mejores habilidades en artes marciales». Iris concluyó, «Tu sirviente entiende de principios médicos». Así que así era. No es de extrañar que todo en el Palacio Changlu estuviera tan bien protegido como una fortaleza. Desde la seguridad hasta la comida, no se descuidó nada. Al ver que no mostraba enfado, los tres continuaron con sus sinceras confesiones. Los cocineros de nuestra pequeña cocina también son guardaespaldas, todos tienen conocimientos de medicina para garantizar la seguridad de mi señora. Nadie podría envenenar tu comida. Me quedé tan impactada que no podía creerlo. Madre mía. ¿Acaso todos ustedes, guardias de las sombras, son jóvenes con múltiples talentos? Los tres se miraron y preguntaron al unísono, ¿qué son los jóvenes con múltiples talentos? Da igual, dije con un gesto de la mano, cambiando rápidamente a mi preocupación más urgente. Díganme, ¿qué maestro preparó ese increíble pastel de yogur? Díganle que deje de ser guardia de las sombras y se convierta en chef imperial. Que un genio culinario de semejante calibre se dedicara a asesinar era un verdadero desperdicio de un don divino. Intercambiaron miradas con rostros que reflejaban dificultad. Tras un largo rato, Lily por fin respondió en su nombre. Le informé a mi señora que ese pastel lo había hecho su majestad en persona. En mi asombro de repente recordé algo y me di una palmada en el muslo. Dime la verdad. La píldora anticonceptiva que tomé antes era falsa, ¿verdad? Preguntó Iris esta vez con el rostro inclinado. Informando a mi señora, era una medicina nutritiva para regular el cuerpo y favorecer la concepción. Al verme paralizada, todas se apresuraron a tomarme de las manos, con voces llenas de fervor. Su Majestad ama de verdad a mi señora. Usted no entiende el romance. Rose dio un paso al frente con decisión. Desde que entraste en palacio, Su Majestad nos apostó a tu lado para protegerte, temiendo cualquier percance. Lily añadió, por mucho que aconsejara la corte, Su Majestad se negó rotundamente a elegir nuevas bellezas. Él mismo dispuso que la señorita Charlotte te protegiera de los innumerables peligros tanto de la corte como del harén. Iris juntó las manos soñadoramente. Mi señora solo mencionó de pasada que le gustaba el paisaje del Palacio Changluo, e inmediatamente Su Majestad mandó renovar el Palacio Buyan según sus preferencias. Su Majestad es realmente demasiado romántico, continuó Rose. Le preocupaba que mi señora corriera peligro, así que la hizo mudarse al Palacio Changluo. Pero casi todas las noches te visitaba mientras dormías profundamente. Cuando estuviste inconsciente durante 2 días, Su Majestad veló constantemente, aterrorizando a los médicos imperiales. Finalmente Lily concluyó con gran urgencia. Nosotros, sus sirvientes, hemos atendido a Su Majestad desde su infancia y jamás lo habíamos visto preocuparse tanto por nadie. Señora, ojalá usted también sea un poco más compasiva. No permita que Su Majestad siga sufriendo en silencio. Aunque ya nos habíamos confesado nuestros sentimientos, escuchar esas palabras de los tres me llenó el corazón de una dulce calidez. Pensé que me había tocado interpretar a un personaje secundario sin importancia, pero resultó ser la protagonista perfecta. Ser amada así por ese hombre no estaba nada mal. Varios meses después, cuando las flores del jardín imperial del Palacio de Buyan competían en esplendor, mi vientre también había crecido notablemente. Desde la víspera de Año Nuevo, Su Majestad cumplió su promesa, ninguna mujer nueva entró en el harén, y en toda la corte ya no se atrevía a mencionar la selección de bellezas. Sabía que esta paz se debía a que el hombre a mi lado se había hecho cargo de todo. En un cálido día de primavera, me recostaba perezosamente contra el bajo el sol cuando, de repente, el bebé en mi vientre dio una suave patadita. Su Majestad, que estaba revisando monumentos conmemorativos, tuvo que detenerse. Su gran mano se posó sobre mi vientre, sus ojos brillaron con ternura, contemplando las brillantes flores que caían y su dulce sonrisa. No pude evitar preguntarle en voz baja, «Cariño, ¿de verdad fui tan ingenua como para no entender el romance antes?» No respondió de inmediato, solo se inclinó para depositar un suave beso en la comisura de mis labios, abrazándome con más fuerza. «No es que no lo entendieras». Su voz denotaba sinceridad y un dejo de arrepentimiento. Fue porque antes fui demasiado ingenua, pensando siempre que el amor no necesitaba palabras, que las acciones bastaban. Fue porque tu marido no se expresó con suficiente claridad antes. De ahora en adelante sin duda mejoraré.
Sonreí acurrucándome en su firme pecho. Mi corazón se llenó de una sensación indescriptiblemente dulce y tierna. Ojalá este momento durara para siempre. Gracias por escuchar la historia en Panda Drama Story. Si te gustó, apoya a Panda con un me gusta, un comentario y suscribiéndote.